de Big Data, que usted comienza y tiene una diversidad de fuentes increíble. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que el reto que usted tiene como analista de datos es saber capturar esos datos de las distintas fuentes. Una vez que ya yo lo capturo, que es el primer paso que usted va a dar, obviamente, es saber luego transformarlo y luego cargarlo. Ahora bien, ¿dónde están esos datos? ¿En qué formato vienen esos datos? Que son de las partes que usted tiene que preguntarse y saber. Y también con cuáles herramientas yo lo puedo hacer. Como le dije, hay un sinnúmero de herramientas que usted puede utilizar. El ecosistema Hadoop tiene sus herramientas, que luego la veremos. El mismo Power BI también usted puede hacer captura de datos. Y con la herramienta que estamos utilizando ahora, con Anaconda, el notebook de Jupyter, bueno, ahí hay una forma de usted cargar ciertos datos y mediante ya funciones que usted puede predefinir y puede utilizar, comenzar a manipular y a trabajar con esos datos de una manera óptima, que es una gran ventaja que usted va a tener y, y le va a ayudar mucho con ese tema de la manipulación de los datos. Entonces, cuando hablamos de fuentes de datos, ustedes saben que usted va a tener muchísimas fuentes. O sea, usted va a tener muchísimas fuentes que te va a tener tanto datos internos, que son los datos que están en la empresa, como los clientes, esos archivos que están en Excel en la compañía. Usted va a tener datos externos, como son las redes sociales, datos web, datos móviles, datos de ubicación, sensores que van a estar capturando datos. O sea, van a tener una gran variedad de fuentes. Y como les dije, del 2011 por acá, la explosión de los datos ha sido increíble con el crecimiento. O sea, estamos hablando de millones de datos prácticamente en segundos. No se imagina el tráfico que se genera en YouTube en un segundo o en un minuto, por así decirlo, en Twitter, en Facebook. Cada una de esas redes sociales se maneja muchísimo datos. Entonces, tenemos que tener la herramienta y para que la empresa tenga, vamos a decirlo así, ventajas competitivas contra otras, bueno, debe de buscar la forma de capturarlo y hacerlo de una manera lo más rápido posible. Entonces, por eso es tan interesante lo que sucede ahí. Vamos a ver. Ahí pueden ver mi pantalla. Me confirma si pueden ver la diapositiva, Sí, ¿verdad? sí. Sí, profesor. Okay. Aparte de la diapositiva, pueden ver un texto ahí, no, solamente se le queda la diapositiva solamente. Un título sobre el título de la imagen, Big Data. Ok, está bien. Vamos a ver. Estamos viendo el programa entero. O sea, el programa de PowerPoint. Bien. Miren acá, como le contaba con el tema de los datos, que es la parte interesante. Vamos a ver, buscar algunas fuentes. ¿Qué va a ser el reto que ustedes van a tener? Miren, con Big Data podemos hablar, cuando te habla de fuentes de datos para Big Data, son la materia prima, como dice ahí, son la materia prima para analizar la información y obtener resultados a vincular dentro de los sistemas de información geográfica. Si la geolocalización es importante, la vinculación de los análisis se lo permite obtener mapas estratégicos de gestión y mostrar lo que el ojo no ve. Es decir, usted va a tener un sinnúmero de fuentes de datos y cómo capturarlas va a ser su reto. Usted va a tener categorías de esos datos, que son los datos no estructurados, los datos estructurados y los datos semiestructurados, que son de las cosas que usted, o de los retos que usted va a tener. Esos datos no estructurados son esos datos que conforman nada menos que el 80% de la información. O sea, eso va a manejar el 80% de la información, los datos no estructurados. Usted va a tener que manejar eso con herramientas como Hadoop. Va a tener que manejarlo también con base de datos no SQL. Ese tipo, ya estamos hablando ahí de esos datos no estructurados como los audios, videos, fotografías, artículos, correo electrónico. Ya luego usted va a tener también datos estructurados, que son ya lo que se encuentra en un formato definido y bien especificado. O sea, esa base de datos relacionales que usted tiene, esos documentos XML, HTML, ya eso pasan a lo que son datos semiestructurados. O sea, un dato semiestructurado que si bien no tiene formatos fijos, pero contienen etiquetas u otros marcadores. Ahora bien,
¿Qué pasa con esto? Usted va a tener las 5 fuentes de datos. Usted va a tener las 5 fuentes de datos. Esas 5 fuentes de datos que dicen ahí, que dice biométricos, máquina a máquina, datos de transacciones generados por los humanos, los web. Esos son los, vamos a decirlo así, los que están ya predefinidos. Los biométricos son los referidos a la identificación automática de una persona basada en sus características. O sea, reconocimiento facial, firma biométrica, máquina a máquina. Ya aquí, si usted piensa un poquito, le dice, bueno, cuando me hablan de máquina a máquina, me se está refiriendo al Internet de las cosas. Cuando hablamos de máquina a máquina, se refiere a esa data que yo capturo de Internet de las cosas. O sea, aquella tecnología que permite una conexión con otros dispositivos entre sí. Lo que usted tiene de los GPS, de los sensores, o sea, un sinnúmero de data que usted va a estar capturando. Tiene los datos de transacciones que se registran en los departamentos de facturación, obviamente. Usted va a tener también los que son web y medios sociales, que ya ahí se cae la mata, obviamente, son los que se originan en la red. Y vamos a suponer, y este viene siendo el trozo más grande, como que dice, del pastel, porque ustedes saben que en las redes sociales, ahora mismo, muchas estrategias de negocio se están haciendo a través de esta fuente de datos. Por eso es importante saber cómo también capturar esa data. Mira, anteriormente, yo creo que yo mencioné en la primera clase, el primer encuentro que ustedes tuvieron conmigo, que con Twitter se hacía fácil. O sea, lo han puesto un poquito difícil ahora, ellos de entregarte la API para tú hacer y conectártele a ellos, para tú poder hacer ese tema de Big Data. Pero hay bases de datos especializadas para eso, hay software especializada para eso, que incluso en uno de los módulos vamos a estar hablando de eso, de esa base de datos de grafos, para usted hacer análisis de redes sociales, porque es una de las, como le dije, viene siendo la que tiene mayor parte del pastel, o donde usted va a conseguir mayor información. Y la información que usted va a tener que dedicarle más tiempo también para tratarla, porque ustedes saben que vienen en distintos formatos. Realmente no va a venir tal vez con la escritura que usted quiere, fácilmente para usted ese análisis también tenga que después aprender algo del procesamiento del lenguaje natural para poder procesar toda esa información. Bien, vamos a ver. Ahí dice las mejores fuentes de la información. Usted tiene datos de textos internos, datos externos, como dicen ahí, datos web, datos móviles, datos transaccionales, etiquetas RFID, datos de ubicación, sensores de datos, entre otras. Ahora vamos a ver si tengo acá. Okay. Bien. Aquí vamos a estar trabajando en el notebook. Bueno, en la primera parte yo voy a estar haciendo algunas demostraciones para que ustedes vayan viendo. Bueno, la clase se está grabando también. Luego podemos detenernos para que también ustedes puedan experimentar, que por lo menos sepan importarlo. Durante la semana también yo voy a subir los mismos datos que trabajemos aquí, los voy a subir para que ustedes vayan practicando también, haciendo algunas asignaciones. Y esa es la idea. Bien. Miren, lo primero que usted tiene que saber, la semana pasada yo les mostré algunas, cómo trabajar con algunos, por así decirlo, importar algunas filas, algunos datos, asignación a la variable. Pero si vamos directamente a trabajar con algunos datos en sí, es importante que usted sepa lo primero, que obviamente usted va a tener que importar, como yo le dije, usted hace una carpeta dentro del notebook. Usted recuerda que acá yo podía hacer comando como si fuera de Linux.
O sea, todos esos documentos yo puedo trabajar con cada uno de ellos. Eso se consigue prácticamente todo, se consigue en internet, que te van a ofrecer ejemplos en base a lo que, vamos a suponer son open data. Luego veremos ese tipo de páginas que tienen open data, que tú de ahí descargas muchísimos datasets para trabajar, para tú poder estudiar y poder experimentar con ellos. Luego, como yo le dije, yo les recomiendo que se unan a una comunidad. Luego también hablaremos de las diferentes comunidades que hay para tú trabajar con data, que sean buenas. Por ejemplo, antes yo trabajaba, a veces me entraba mucha Kangol, luego comencé a trabajar en una comunidad de Datacamp. Y así tú siempre te unes a una comunidad y que te sientas cómodo porque esto, como la programación, esto se trata de continuidad. O sea, tiene que practicar mucho, de eso se trata, que va a tener que practicar mucho para poder trabajar con cada uno de los datos o elementos que usted quiera trabajar. O sea, no es que usted va a llegar y simplemente va a comenzar a trabajar así de fácil, sino que le va a tomar un poco de tiempo usted trabajar con ellos. Miren, acá es interesante, por eso yo le puse a investigar sobre algunas librerías, como era, por ejemplo, NumPy. No sé si llegaron a leer algo de NumPy. También le dije que investigaran sobre Pandas, que eran de las asignaciones que ustedes tenían. ¿Por qué? Y también Matplotlib, porque era lo que yo hemos estado utilizando hoy para que ustedes vieran cómo yo podía con esas librerías trabajar con cada una de ellas y todo lo que usted podía hacer, aparte de importar y de lograr todo lo que ya te permiten, de hacer cálculos matemáticos. Como le dije, NumPy se especializa mucho más que importar. Usted puede importar datos con NumPy, capturarlo también, esa es la ventaja. Pero la que realmente usted siempre va a estar utilizando, o la que más se utiliza, por así decirlo, viene siendo Pandas, porque es especialmente dedicada a eso, a la importación, limpieza y formateo de datos. Para eso se dedica Pandas. Ahora, ya las operaciones, vamos a decir, operaciones de álgebra lineal, matemáticas, la va a tener NumPy, y Matplotlib va a ser por la parte gráfica. Es decir, ya usted se encarga de ahí de investigar y profundizar con cada una de ellas para no perder tanto tiempo hablando un tema de teoría, porque lo importante es saber para qué usted usa una u otra, o en qué una es buena o en qué buena es la otra. Cuando hablamos de importación, podríamos ver un ejemplo pequeño de cómo yo puedo importar o importaría un dato en NumPy. Sencillo, yo pudiese importar simplemente, ustedes recuerdan que lo primero es importar el paquete. Lo primero. Ustedes recuerdan que hablábamos en la clase pasada que yo ponía import, luego ponía NumPy. Y si yo quiero, bueno, para no estar escribiendo siempre NumPy, uno le agrega un alias. Es ya como un estándar poner NP. O sea, todos los ejemplos que usted vaya a buscar en internet y videos que usted busque en YouTube, casi siempre usted va a ver que van a estar utilizando NP. Porque ya es como un estándar. Se ha estandarizado el alias, usted utiliza NP. O sea, no es que usted esté obligado a usarlo así, porque es simplemente un alias. Usted pone el nombre que usted quiere. Pero siempre uno ya por estándar lo pone ahí, por si viene otra persona, ya sabe que esa librería o una función que se está utilizando pertenece a NumPy, en caso de que quiera investigar sobre ella. Lo primero que yo hago va a ser importar a NumPy con el alias. Yo puedo tomar un archivo y decir, mira, ese archivo yo lo voy a cargar a una variable que se llama file, o vamos a ponerlo en español, archivo, o vamos a poner data, la data. Yo voy a importar una de acá. Vamos a poner, por ejemplo, una txt que está acá. Vamos a poner digit, que vamos a ver esta primero. Vamos a imaginar que yo quiero utilizar esa. Un digit CSV. Miren, este tipo de archivos, los puntos CSV, serán de lo que más ustedes van a estar utilizando. Yo sé que quizás en su trabajo usted ha descargado de ese tipo de documentos y le abre igualito como si fuera un Excel. O sea, un punto CSV, como lo dice ahí, es Common Separate Values, o sea, archivos separados por coma. O sea, son muy comunes realmente. Y son el tipo de archivos
que casi siempre usted va a tratar de convertir un archivo de Excel que se convierte en CSV porque se hace más fácil trabajar. O sea, esas son de las cosas también que usted va a tener. O sea, usted va a trabajar más fácil y siempre, casi siempre, la fuente de datos que usted va a conseguir, muchas veces le van a aparecer en ese formato, en el punto CSV, porque es el que se maneja como mejor para usted trabajar, con el que usted puede hacer operaciones más fáciles. No es que usted no pueda trabajar con archivos de Excel, se trabaja igual también. A veces usted va a tener que trabajar con archivos de Excel. También veremos cuando estemos trabajando con archivos de Excel, cómo importarlo y trabajar con cada uno de ellos. Primero veremos funciones básicas y luego iremos profundizando en los mismos. Aquí, miren lo que yo estoy haciendo aquí. Primero importé mi librería. Eso fue lo primero que hice. Luego, eso es una simple variable que la estoy definiendo yo. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera. O sea, yo puedo poner el nombre que yo quiera ahí. Y luego, usted va a tener el digit.csv, que es un documento que yo tengo acá. El digit.csv. Y ahí ya usted va a tener su data. Cuando yo le dé a Enter, ¿qué va a pasar? Este archivo va a pertenecer a esta variable. Pues le voy a poner archivo. Va a pertenecer a esta variable que yo definí que se llama archivo. O sea, todos los datos que yo tenía aquí dentro ahora pasan acá. ¿Qué ventaja yo voy a tener? Todos los cambios que yo haga aquí a esta variable no me va a afectar la original. Ya yo tengo una ventaja. No, ese archivo no se va a ver afectado. Yo puedo hacer todos los cambios que yo quiera y el original no se va a ver afectado. Siempre es bueno cuando usted está aprendiendo a trabajar con data, verificar cuando usted lo importa, a ver qué tipo de datos viene siendo. Fíjense. Viene siendo como un string. Ahora bien, usted puede utilizar una de las funciones de NumPy que se llama loadtxt para cargar ese archivo. O sea, usted puede tener su data y para manipularlo mejor, yo voy a decir de NumPy, fíjense por qué estoy poniendo NP, porque es el alias de NumPy. De NumPy, yo voy a importar la función que se llama loadtxt. Luego, perdón, para que si no va ahí. Luego, ¿qué yo voy a hacer? Voy a cargar MyFile. O sea, yo podía hacerlo directamente también. O sea, usted podía tomar este nombre que está aquí y ponerlo ahí. Y también le iba a funcionar. Ya por un tema de utilizar un template, pues si yo quiero luego cargar otro archivo. Por ejemplo, yo tengo ese archivo, ¿verdad? En caso de que después yo quiera hacer otro parecido, o me equivoqué con el nombre, o quiero hacer cualquier cosa con ese archivo, simplemente yo tendría este notebook y yo solo tendría que cambiar el nombre de aquí. Y ejecutaría los comandos igual, en caso de que yo tenga un archivo parecido y quiera trabajar con el mismo. Aquí le estoy indicando el archivo que yo voy a cargar. Y aquí le voy a poner el delimitador. Miren, estas funciones, la mayoría, para que no se limiten simplemente a lo que ustedes ven aquí. Es importante cada vez que usted ve una función acá, usted investiga a profundidad. O sea, acá con un loadtxt, usted va a tener un sinnúmero de parámetros que usted puede poner aquí dentro. O sea, acá usted le puede pasar muchísimos argumentos a esta función que está aquí. O sea, ahí van a tener cada una de las que vayamos viendo. Siempre le iremos agregando más para que usted vea todo lo que se puede hacer, o las principales, las que más se utilizan, pero no se limite simplemente a lo que usted ve aquí, porque usted puede investigar sobre la misma y ver todas las que usted puede utilizar. Que quizás se le presente una situación y usted necesita otro parámetro que quizás usted no lo vio acá, pero si usted lo investiga, luego usted dice, pero mira, yo quería hacer ahora nada más usando tantas columnas. Y para no perder tiempo, porque ya yo sé, porque esa es otra, van a haber fuentes de datos que quizás usted no sepa ni el formato que tienen, del tipo de datos que tienen,
y usted quiere simplemente verla y explorarla. Pero ahora va a haber otra fuente de datos que ya usted sabe las columnas que usted necesita porque ya usted la conoce. Y en la importación, usted lo hace directo a la que usted necesita. Luego lo veremos, no se preocupen. Acá yo le voy a decir que el delimitador va a ser una coma. Es decir, que también el delimitador pudiese ser de ese documento un punto y coma, pudiera ser un tabular, o sea, tener espacio, tabulaciones. Pero en este caso, es un archivo separado por coma, tener como delimitador una coma. Estoy especificando cuál es el delimitador que yo tengo en ese archivo con los ATXT. O sea, el primer argumento va a ser el nombre del archivo y el segundo argumento que le estoy pasando prácticamente viene siendo indicándole el delimitador, que en este caso acordamos que era un archivo separado por coma. Entonces aquí ya yo lo importo. Fíjense ahí. Ya yo sé lo que tengo. Entonces ahora a mí me interesa ver el tipo de datos que contiene ese documento. Fíjate que te está diciendo que es un array de n dimensiones. Ya tú lo estás diciendo que es un array. Ahí tú pudieras comenzar a trabajar, hacer otras cosas con él, hacerles unos reshape, que ya cuando estemos viendo algo de algunos algoritmos para hacer predicciones con data, luego entramos en ese tema. Una vez que yo lo importo, ¿qué yo puedo hacer una vez que lo tengo ahí? Pero ya sería un tema más cuando estemos viendo algunos algoritmos. Por ahora nos vamos a concentrar en la importación de datos. Miren, para que se la haga más fácil y no se pierdan, vamos a hacer algo. Vamos a buscar este digit. Vamos a descargar ese digit. Profesor, de mi parte estoy entendiendo muy bien. Perfecto. Vamos a tratar de ver si puedo compartir este. Que aceleremos, Ricky, fue que tú quisiste decir. No sé. Bueno, pues si usted entiende entonces que lo tienen chévere ahí, podríamos continuar entonces yo explicándolo. Luego yo le envío. ¿O ustedes lo llegaron a ver esto? No. No, eso no lo hemos visto. Eso no lo hemos profesor, visto. eso no lo hemos visto. Ok. Bien, Pero, porque yo, escúchame, usted puede enviar el archivo, envíalo por aquí, porque usted puede enviarlo por el mismo Zoom también, el archivo. Es más fácil. sí, eso es lo que iba a hacer, que lo iba a enviar por Zoom para que ustedes pudieran ir o lo cargar. Pero como es algo sencillo, no sé si continuamos con algo más avanzado. Sí, pero súbalo de todas maneras. Súbalo y siga con lo que usted tiene que dar, para lo vayamos viendo. Ok. Bien. Miren, acá, como les decía, el tema de la parte de Big Data, como estábamos trabajando con ese archivo. Ok, eso era con NumPy. Pero ¿qué pasa? Como le dije, acá en Big Data, más que tú haces operaciones, es tratar de saber lo que tú necesitas. O qué herramienta o qué librería me conviene a mí más para trabajar con los datos. Yo les dije que ustedes van a tener un sinnúmero prácticamente de actividades, o vamos a decir así, de paquetes y librerías, que muchas van a hacer lo mismo, o te van a permitir hacer diferentes cosas. Muchas de ellas te van a permitir hacerlo prácticamente, que NumPy te va a permitir importar, te va a permitir trabajar con datos.
Pero Pandas tiene la ventaja de la importación de los datos. O sea, es saber qué yo tengo que utilizar. Miren ahí, cuando yo les digo de Pandas, ustedes van a tener cierta ventaja ahí con ese tema. Pero, otro aquí, como yo les decía, miren, aquí nada más utilizó eso. Véalo ahí. Un ejemplo también básico que usted podía hacer. Nada más utilizamos esos argumentos. Por eso le dije que tienen que investigar diferentes cosas que usted vaya a hacer. Por ejemplo, acá tiene otro ejemplo, que luego yo lo voy a enviar todo esto, que eso todo lo encuentran en internet, todos, prácticamente están todos, muchísimos datasets de muchísimos ejemplos en internet. Usted lo que lo toma, mira el ejemplo que está en internet, trata de entenderlo, trata de modificarlo también, o busca uno que usted tenga parecido, a ver si es verdad que le funciona igual. Esa es la estrategia que usted puede tener para trabajar con eso. Entonces, miren acá, podemos utilizar este para hacerlo más rápido. Usted tiene un filet. Bueno, chico. Entonces acá yo le voy a especificar. Si abrimos este archivo, el DigiHerald, cuando usted lo abre, usted se va a dar cuenta que va a estar con tabulación. Entonces, ¿qué pasa? Yo le tengo que especificar que el delimitador de ese archivo es un tabulador. Imaginémonos también cosas que usted puede hacer cuando estamos importando. Imaginémonos ahora que yo le diga a usted, mira, yo quiero que tú me hagas un skip rows de las primeras dos columnas, de las dos primeras filas. Él te va a evitar las dos primeras filas. Y de todas las columnas que tiene cuando yo se lo envío, ustedes se van a ver que tiene una gran cantidad de columnas. Pero ya tú sabes que tú quieres trabajar con la primera tres. Como te quieres trabajar con la primera tres, tú dices, mira, yo quiero trabajar de la 0 hasta la 3. Recuerde que ahí va a tomar la 0, la 1 y la 2. Profesor, Ajá. ¿se pueden colocar condiciones ahí? Por ejemplo, tómame solamente las que cumplan tales condiciones. Tú le puedes dar un formato, sí, pero tendría que primero, luego lo vamos a ver esa parte, que no tanto condiciones, sino tú vas a utilizar diferentes funciones, diferentes argumentos que te van a permitir eso. Pero sí, son como son funciones que ya están predefinidas en Python. Porque ese mismo skip row que tú estás viendo acá, realmente es una función. Y tú la estás importando acá, en el parámetro de este load take it. Realmente sí, tú vas a utilizar este tipo de funciones para condicionar e importar lo que tú necesitas. Eso es ya cuando tú sabes lo que tú quieres. Porque esto mismo que yo estoy haciendo aquí, este skip rope, usar esta columna, luego que tú lo importas y que tú analizas, y tú dices, mira, yo tengo que hacer esta operación, yo voy a necesitar tales columnas para esta operación, pero luego tú vas a hacer otro análisis con esa misma data, y ahora yo necesito otra cosa. Yo la importo completa y después comienzo a seleccionar lo que yo necesite. También es válido. Ahora, si yo ya sé de antemano, porque una de las cosas que también tiene que saber, cuál es su objetivo. O sea, ¿qué es lo que usted quiere hacer con ese? Si usted carga un archivo, por algún objetivo usted tiene. Y si ya usted lo abrió, y ya usted sabe, porque mayormente cuando usted va a dar un archivo de contabilidad de una compañía, ya usted sabe lo que contiene ese archivo de contabilidad, por algo usted lo va a cargar. Casi siempre usted sabe. Pero ¿qué pasa? A veces son muy grandes, o usted no está tan claro de lo que va a utilizar o lo que va a necesitar. Luego usted se va dando cuenta que hay una columna que usted realmente ni la está usando y lo que le está haciendo es prácticamente cargando esa data sin necesidad. Luego usted la elimina. Y muchas veces se va a dar que usted sabe claramente lo que usted necesita de ese documento y eso es lo que usted va a hacer. Por ejemplo, en este caso, ahí te importó. Si yo imprimo esa data, fíjense ahí que hemos esas columnas, simplemente las que estaban. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, que te permite seleccionar ya lo que está predefinido.
Ahora bien, si tú me dices a mí, profe, utilizo siempre Load TXT, va a depender. Muchas veces en un modelo para Machine Learning, ya tú lo quieres en formato de un array y fácilmente tú lo vas a importar de esa forma. Pero quizás para otro tipo de análisis, tú no lo vas a querer de esa manera. O sea, todo va a depender. También tú pudiese, si tú quieres, importarlo, darle un formato, decirle, mira, tú me lo vas, este documento es tipo stream, pero yo lo quiero que su data sea de tipo flotante. Eso es válido. O sea, son de las cosas que quizás asignaciones que ustedes tengan que van a tener que investigar, pero ya usted sabe que estamos utilizando Load TXT. Por eso le digo, si yo te pido algo, usted no se va a limitar simplemente a los 2 argumentos que usted vio aquí. Quizás hay otro argumento también que usted lo puede aplicar dentro de esa función Load TXT para usted lograr y hacer otra cosa. O sea, se puede hacer. Bien. Una de también, como le mencioné, que realmente es el rel de las importaciones, y para entrar ya en la misma, viene siendo Pandas. O sea, Pandas es realmente lo que usted va a estar utilizando para ese tema de importaciones. Pandas va a ser el héroe que usted va a estar utilizando. Le va a permitir trabajar y te va a permitir prácticamente hacer todas las importaciones de manera avanzada. Profesor, Uh-huh. un poco confundido entonces con el NP Load Test TXT. Okay. Entonces eso nada más es para dígitos, porque yo, por ejemplo, estoy tratando de importar un archivo y me da como un error que no es un flow. Sí, eso es para dígitos, sí. Bueno, si tú lo quieres, tú le puedes dar un dtype y ponerle dtype float y él te lo convierte. Pero cuando tú trabajas con Load TXT, por eso, qué bueno que hiciste la pregunta. Cuando tú trabajas con Load TXT, casi siempre van a ser, miren que aquí yo estaba cagando dígitos, qué bueno que hiciste la pregunta. Porque cuando tú trabajas con NumPy, usted va a trabajar con operaciones. O sea, si tú lo quieres cargar así, prácticamente, mayormente, es para trabajar con operaciones. Ese es el objetivo principal de NumPy. NumPy, como está haciendo Machine Learning, miren, esos son prácticamente lo que usted más va a utilizar, real. O sea, eso lo vamos a estar viendo cuando vamos a un algoritmo para aplicárselo a una data. Usted va a ver que casi todas las operaciones, usted se va a hartar de NumPy. O sea, NumPy. Usted quiere utilizar Square, tiene que importarlo de NumPy. Quiero hacer un reshape a la data, bueno, tiene que importar una librería de NumPy. O sea, que como usted como analista de datos, yo no se lo doy acá por un tema de tiempo, pero sí es importante que también, aparte de las funciones que nosotros veamos acá, que van a ser muchas, que vamos a ir utilizando, usted trate de, porque NumPy viene siendo un paquete que es como si tú fueras a aprender Python. Usted tiene Python, que usted está aprendiendo el lenguaje, la sintaxis de Python, pero también viene siendo NumPy, viene siendo como otro diplomado u otra habilidad que usted debe de agregar a lo mismo que Pandas. Tratar de saber todas las cosas que usted puede hacer con ella, porque son bastantes. Porque si usted se limita nada más a la que usted aprende, fácilmente hay cosas que usted va a hacer una función, una programación para transformar una data, y cuando viene a ver usted no investigó, y usted luego buscaba en Google, y NumPy ya tenía una función con un nombre que le hacía y le sustituía quizá las 35 líneas de código que usted hizo para lograr algo. O sea que por eso, acá como lo dije de Big Data, se trata mucho quizás de utilizar y de saber utilizar las herramientas. Al principio, no le voy a negar que es bueno que usted aprenda a hacer alguna funcioncita básica, aunque usted sepa que hay una función que usted la puede utilizar. Muchas veces, uno mismo puede retarse, y es bueno que usted lo haga. Yo digo, mira, esta funcioncita de Dummies o esta función para cambiar el sexo. Ya hay una función para eso, por ejemplo, para convertirlo en 0 en 1.
¿Por qué es lo que esto hace? Por esto lo que hace es que recorre la columna y si es masculino, le pone un 0 y si es femenino, le pone un 1 para convertirlo en 0 y 1, para manipular mejor la data. Por eso viene siendo como 9 líneas de código. Déjame intentar hacerla y usted puede hacer una. O sea, para darse bueno en esto, tiene que ser curioso. O sea, y le sale. O sea, porque va a ser lo mismo, una función de Python y como es una lista, como yo le dije, cuando usted toma una columna, usted la va a tratar como si fuera una lista, tú se la vas a aplicar. Y lo vamos a ver, vamos a hacer una así mismo, la que se llama, lo vamos a hacer primero utilizando la función que te permite, cuando estemos hablando de, cuando estemos en la clase de transformar datos, que creo que ya el otro martes vamos a estar transformando datos. Y ya cuando usted venga a transformar datos, entonces ahí la vamos a ver, la que usted puede utilizar. Y luego con la que usted puede utilizar, pensarla y usted hace una funcioncita que le haga eso. Y usted va a ver que son algunas nuevas líneas de código y lo va a lograr. Bien, con pandas, como les decía, lo primero, si usted la va a importar, lo primero es, obviamente, y la palabra import, luego pandas y el alias. Como también PD viene siendo un estándar. Usted pone lo que usted quiera, viene siendo como un estándar. Ya yo tengo mi librería importada. Una vez que yo tengo mi librería importada, importo mi archivo. Cualquiera de lo que tenga aquí. En el ébola, test. Bueno, el Titanic es uno de los más. Ustedes van a topar muchos ejemplos con el dataset de Titanic. En internet muchísimo. Pero es porque es muy bueno. Para un tema de clase. Porque ya esto, lo bueno de estos datasets, ¿por qué me gusta utilizarlo? Porque vienen ya predefinidos con, por así decirlo, con ciertos problemas para que ya usted trabaje en ellos. Eso es lo bueno, que son como para fin de estudio. Y eso es chévere, este tipo de dataset. Por eso se lo voy a enviar ese mismo folder para que ustedes lo tengan. Tenemos, por ejemplo, el Titanic. No. Fíjense acá cuando yo tengo el archivo de Titanic, lo voy a importar. ¿Qué voy a hacer? Cargarlo en una variable. Voy a cargar mi variable. Déjame ver si vimos el type acá. Ok, aquí vimos el type. Fíjense que el type era un array de NumPy. Aquí yo voy a cargar mi data y voy a importar de pandas. Recuerden que PD me está representando el nombre de pandas. Fíjense en todo lo que usted puede importar. O sea, que nada más no es una sola, porque muchos se acostumbran read CSV y ya, se olvida de la demás. Tiene CSV, de Excel, de HTML, Packet, de SAS, SQL, un query de SQL, una tabla de SQL. O sea, tiene un sinnúmero de opciones para usted trabajar. ¿Cómo usted ve eso? Usted le da tab y él te completa y te dice más o menos todas las que tú puedes utilizar. Entonces acá vamos a utilizar read CSV. Donde yo lo voy a importar el archivo. Bueno, ahora mismo ya la sustituyo. Donde yo lo voy a importar el archivo. Ya está importado. Usted puede ver type. Y te dice que es un data frame de pandas. O sea, lo que usted llama data frame, cuando yo le mencionaba data frame, ya viene siendo, cuando yo utilizo esta función, es lo que hace es que me lo convierte en un data frame de panda, esta variable. O sea, el tipo de datos de esa variable viene siendo un data frame. Entonces, los data frame, esas columnas, yo las puedo trabajar con la mayoría de operaciones de listas. Algunas de diccionario, también con tuplas, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Luego iremos viendo esos tipos de operaciones que usted puede ir trabajando con cada una de ellas. Bien, ya yo tengo mi data, la tengo cargada. Por ahora estoy utilizando esta librería con un archivo separado por coma. Tengo el read CSV de pandas. ¿Usted qué puede hacer? Visualizar también esa data. Data.hit. Con hit, usted puede visualizarla. Fíjense ahí.
te está diciendo, luego en otra clase estaremos viendo todas las funciones, los métodos que yo puedo utilizar para tratar de visualizar y entender mejor esa data que está ahí. Bien, yo tengo el punto hit, fíjense aquí, data, estoy aplicando un método. Ya es otra cosa del lenguaje de Python, orientado a ciencia de datos. Es decir, que yo pongo un punto y le puedo aplicar algunos métodos. Hit es un método que me va a dar las primeras filas que yo tenga en este data frame. Por ejemplo, en este data frame tengo estos. Fíjense ahí. Yo tengo mi archivo, tengo data.hit y ahí tengo una columna que se llama passenger ID, otra columna que se llama survivor, otra columna que se llama PC class. Fíjense aquí la de sexo, que tiene masculino, femenino. Que luego, cuando estemos hablando de transformación de data, ahí como vamos a comenzar a aplicar las columnas. De que, como usted ve, cuando yo lo visualizo, y usted automáticamente tiene que comenzar a detectar y sugerirle ideas. Si con esta columna que está aquí, que dice Nape, me conviene separar el nombre y el apellido, el nombre en una columna, el apellido en otro, para luego trabajar mejor. Que si tengo estos que están acá, que quiero sacarlo de ahí para ponerlo como un nickname, o sea, cómo lo voy a hacer. Este da, que fíjense que lo tengo flotante, al parecer, dice 22.0. Usted sabe que usted no tiene una edad flotante. Y yo le hablé que usted tiene que tomar en cuenta esos tipos de datos y sustituirlo, cambiarlo. ¿Por qué? Porque ese tipo de datos, si yo cargo esa edad como flotante, me va a ocupar más espacio de memoria y no me conviene. Me va a ocupar más espacio de memoria y a mí no me conviene que haga eso. Que son de las ventajas que usted va a tener. Bien. Ahí yo veo la data. Ya yo sé que lo tengo importado. Tengo mi data frame. Pero simplemente puedo llegar hasta ahí. No, también usted puede seleccionar otro argumento y agregarle los números de filas. Si quiere que le ponga un header, no le ponga un header. Podemos importar el mismo que yo tengo acá, que teníamos de digit. Para visualizar algo con el digit. Algo interesante que te van a utilizar mucho también. ¿Qué usted va a tener? Lo mismo. Igual. Usted va a tener su archivo. Vamos a ponerle 10. Y luego vamos a poner ese data heap. Fíjense ahí. Si usted se fija, él comenzó con 1.0. Él te toma la primera fila y te la pone como el encabezado. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no te conviene eso. Porque por usted trabajar, si yo quiero seleccionar de la columna 1 hasta la 10, por ejemplo, para trabajar, usted no va a tener cómo. Usted va a tener 0.01 o quizás tenga un número que no le conviene, que usted no entienda. Se le complica. Entonces, también yo tengo un argumento de lo más importante. Primero seleccioné el número de rows que yo iba a importar. O sea, de ese documento yo iba a tomar las 10 primeras filas. Ahora, el header va a ser en nom. ¿Qué significa? Que no me tome encabezado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que la va a enumerar. Ahí no me va a tomar la primera fila como encabezado. Entonces ya se me hace más fácil con las columnas. Luego, si yo me sé los nombres, la puedo renombrar, que también veremos aparte, cuando estemos transformando, cómo yo voy a jugar con eso, con ese tipo de data. Pero, fíjense ahí, que yo tengo mi columna. Y yo con simplemente poner un header en nom, le estoy indicando que, mira, tú no vas a tomar ese header y automáticamente él te va a renombrar y se va a hacer un poquito más fácil trabajar. Porque quizás ya usted detecte las columnas que usted necesita, porque aquí, ok, ahora tenemos lo que son los dígitos, pero luego usted va a tener un archivo que ya usted va a tener las columnas, o simplemente, por ejemplo, si fuera el Titanic, que usted tuviera aquí ahora mismo, fuera fácil, porque usted verá, dice femenino, masculino. Tú vas a decir,
como es femenino y masculino, ya yo sé que esa es una columna sexo. Déjame agregarle ese nombre, por así decirlo. Y son de las cositas, vamos a decir, que usted puede ir trabajando al momento de usted importar. Y que a veces también la tabla ya está creada, profesor, correcto. Sí. O sea, cuando tú la cargas acá, ya prácticamente viene predefinido. Miren, hay un tema en Big Data que a veces afecta mucho cuando usted está trabajando con ese tipo de documentos. Como le dije, este año yo lo puedo considerar como que es un año, por así decirlo, ¿cómo le llamaríamos a este año? Es un año outliers. O sea, ¿por qué? Porque creo que mencioné en la primera clase. A ver si tengo sí, tengo de Excel. Creo que mencioné en la primera clase que nosotros teníamos prácticamente un año que alteró todo. Vamos a suponer la venta de los supermercados, para mí quizás mejoraron, porque la gente se puso loca. Que quizás cuando un análisis de datos de los últimos 10 años, si yo voy a analizar un factor, vamos a decirlo así, de crecimiento, algunos sectores se van a elevar mucho en el 2020 y otros sectores van a descrecer mucho. ¿Qué significa eso? Bueno, que quizás, como le mencioné creo la clase pasada, yo tenga que ajustar eso. Quizás yo tenga que ajustar ese tema. Quizás deba de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando vaya a hacer mi análisis, quizás le afecte, porque este año pasó un evento muy irregular, como fue el tema como es el tema del virus, que realmente todo el flujo del mundo cambió. Entonces, si yo voy a valorar los últimos 10 años, quizás esto yo tengo que buscar un promedio para hacer un análisis más real en base a mi productividad. O analizar este año, por ejemplo, en base a la pandemia, ok, si crecí, no crecí, o para hacer un tipo de análisis, pero yo debería en ese año detenerme y analizar qué es lo que yo voy a hacer, qué me conviene, si eliminarlo o realmente sacarle un promedio en base a mi producción para ver mi estabilidad o mi crecimiento en los últimos 10 años, por así decirlo. Bueno, como le decía también, esos son los archivos CSV, pero quizás también usted va a tener archivos en Excel. Esos archivos de Excel, te puede trabajar un sinnúmero de archivos. Te puede buscar de ventas. Podemos también trabajar con, bueno, fuera bueno graficar algo, por ahorita lo hacemos. Importar una hoja, el libro completo, renombrarla, reusar las hojas. Todo eso te lo puedes ir trabajando simplemente con un archivo en Excel. O sea, que no necesariamente tiene que venir, que siempre usted va a trabajar con CSV, sino también vamos a trabajar también con archivo Excel. Ahora mismo lo que estamos presentando, la parte básica, para que usted vea cómo se importa. Como le dije, aquí hay un sinnúmero de funciones, pero muchísimas, que usted va a tener, o de argumentos que usted le va a aplicar para la importación. Ya se la estoy mencionando porque si yo pongo una asignación, ¿verdad? Algo que quizás no esté ahí, te lo puedo investigar y agregarlo. Ya que usted sabe que tenemos esta, y obviamente en la clase que viene, siempre va a ser así. Las asignaciones que uno ponga, bueno, tratamos de que uno de ustedes, si la logró hacer, la presenta de un pronto y vemos para que nadie se quede atrás, ¿verdad? Y así cualquiera que tenga una duda, la puede corregir en ese momento. Bien. Por eso la estoy presentando primero cómo importar y luego vamos ya a trabajar en un caso cuando estemos en cierre y vemos algunos temas más avanzaditos. Miren, con el tema de Excel también, como les dije, usted puede importar Excel, obviamente. Ya yo no tengo que importar pandas porque yo lo importé allá arriba. Estoy trabajando en el mismo notebook. Como estoy trabajando en el mismo notebook, no voy a necesitar importar pandas. Lo mismo,
sea, yo solo voy a cargar a un archivo igualito. Y aquí usted le va a cargar las diferentes hojas que usted necesite. Ya yo cargué mi archivo. Normal. Luego usted va a tener su archivo y va a tener su, por ejemplo, su data. Vamos a ponerle data XLS de Excel. ¿Qué yo voy a hacer? Utilizar, hay varias para Excel. Vamos a ver algunas y qué yo puedo hacer con una, qué puedo hacer con otra. ¿Y por qué me conviene una, por qué me conviene otra? Tengo mi Excel file, ¿verdad? Ahí con mi Excel file, vengo acá y voy a importar ese libro. Lo voy a importar. Vamos a ver que si tengo diferente. Te dice un soporte formato, corrupt file. Parece que yo lo edité y le creé algo mal, entonces vamos a ver. Ok, vamos a buscar otro para no tener que abrirlo y perder mucho tiempo. Datos, ventas. No, mentira. Y ustedes no me ayudan. La costumbre de ponerle file. Entonces acá, yo pudiese ver, para yo imprimir, usted va a utilizar lo que se llama ChipNames, para yo ver lo que yo importé y ver las hojas, de esas hojas que yo importé. Yo importé el libro completo. Al momento de yo importar el libro por completo, tengo data, ese punto. Cuando yo le quiero aplicar un método, pongo punto y luego el método que yo puedo utilizar. Miren ahí. Se lo pongo para que usted sepa que no se limite a una sola. Es decir, si aquí en esta clase luego nada más estamos viendo, vimos esa o vemos esa y esa, o nos faltan algunas de ahí, luego usted puede investigar y ser curioso. ¿Qué más yo puedo hacer con esto? Y quizá va a haber una situación en la que a usted le conviene utilizar Mathwork y no ChipNames, que luego lo podríamos ver. Ahí te está diciendo que ahí tú tienes dos hojas o dos libros. Uno se llama 2002 y otro se llama 2004 dentro de este archivo de Excel. Si usted lo abre, usted va a tener el nombre de esas dos hojas en Excel, a 2002 y 2004. Ya usted sabe lo que usted tiene. En caso de que yo la cargué y no sabía lo que contenía y quería ver los nombres de los ChipNames. Bien. Ahora, yo solamente quería cargar en esta data, por así decirlo. Vamos a ponerle así, vamos a ponerle 1. Yo solo quería, o me interesaba, la 2004. Solo me interesaba cargar la 2004. Sencillo. Si solamente usted quiere cargar la 2004, yo lo voy a poner aquí, que esto va a ser igual. Voy a poner el nombre, que en este caso, recuerde, se llama Data XLS. Punto. Y voy a ver qué yo puedo hacer. Entonces aquí voy a utilizar otra de esas que están acá, que se llama Parse, donde me va a poder permitir cargar una hoja en un data frame. ¿Qué voy a hacer yo? Ya yo sé cómo se llama. Una se llama 2004 y una se llama 2002. Si yo quiero la 2004, fíjense ahí. Y si usted va a imprimir, eso es lo que yo tengo en mi hoja que se llama 2004. Tengo el país con la cantidad de guerra y la cantidad de muertos. O sea, en Afganistán, en 2004, murieron 9.000, no sé cuándo, en Albania, en Algeria, y así sucesivamente.
Eso es lo que yo contengo en esa hoja. Yo cargué, aquí primero cargué el libro completo, aquí cargué una hoja de un libro. Yo lo puedo hacer así, que te puede convenir, o también con el mismo parse, yo le puedo poner el índice. O sea, yo puedo utilizar el index, no solamente puedo, en vez de utilizar el nombre, como aquí está fácil, y si yo no quiero, imagino que yo tengo, pues imagínese que usted tiene un nombre largo acá, usted no quiere escribir, o como son 2 hojas o tres simplemente hojas, a usted se le hace fácil poner el número, el índice simplemente, lo puede hacer. Yo vengo acá, lo mismo, vamos a copiar para hacerlo un poquito más rápido, y con parse, en vez de yo poner, si yo quiero poner 2002 y quiero usar el index, ¿qué usaría ahí? 0. Simplemente. Entonces, si yo le pongo 0, vamos a ponerle el número 2, ¿verdad? Y si yo imprimo ahora, aquí tengo la de 2002. O sea, que usted lo puede hacer por el nombre o lo puede hacer por la posición. Cuando estoy importando con archivo de Excel. Eso simplemente con el tema de cuando estamos importando. Usted me dirá, ¿qué más yo puedo hacer ahí? Sencillo. Usted puede importarlo, usar columnas, skip filas, renombrar columnas y le va a funcionar igualito. O sea, igual. Usted tiene aquí la de 2002. Dice Word. Vamos a ponerlo en español. Vamos a poner guerra. O le ponemos país. Y al otro cantidad de muertos, por ejemplo. Lo mismo. Yo tengo mi data frame. Le voy a cargar de mi data. El que es donde tengo toda la información. Le voy a pasar. Y le voy a decir. Pero usted ve, cuando ya te sabe lo que usted va a hacer, usted lo pase directamente. Y así se ahorra tiempo. Le voy a decir, mira, tú vas a seleccionar la de 2002. Me vas a skip la primera columna, la primera fila. Y el nombre de las columnas, ¿qué usted le va a poner? Te voy a utilizar país. Y la otra vamos a poner cantidad muertos. Y vamos a ver qué pasa con data 1. Comparemos ahí. Lo primero que yo le dije que me voy a hacer un skip de la 1, ¿verdad? Me hizo un skip de la 1. Luego me toma ¿qué? No, aquí el skip 1 de la de aquí, porque esto viene siendo la 0, esta es la 1. Luego viene luego me dice que yo lo renombré con país y cantidad de muertos. Ahora bien, ¿qué yo estoy utilizando en names? ¿En qué forma yo le estoy pasando ahí en el argumento de names? Como un arreglo. Seguro, como un arreglo. Una, Por li- la, por la Una, posición. una lista. exactamente. Es decir, que tú le estás pasando una lista. Yo la pudiese también definir antes de y luego pasarle el names, pasarle el nombre de la lista. Y también me lo va a cambiar. Porque el names está esperando como parámetro que yo le pase una lista. También yo pudiese hacer lo mismo y decirle, mira, yo quiero, ya evitamos la columna, una manera rápida. Vamos a hacer una que se llame 2. Ahora vamos a hacer con lo mismo con la de 2004. Le voy a hacer un skip row de la columna 1. Le voy a hacer
que me use la columna 0. O sea, solamente me usa una columna. Y vamos a llamar al país. Vamos a ver qué le pasé. Use calls. Igual a 0. Skip road. Nace. Parse 1. Que Vas ya a no lo Liz. soporta. No, tiene que soportarlo, la verdad. Vamos a ver si usé un argumento que no era. Vamos a ver algo. Si me falta algún nombre. Use calls. Ahora 2, directly.parse. Tengo la 1, usándome la columna 0. Skip row, names, la lista. Seguro cambió, pero realmente sí me lo permití. Y yo creo que yo lo sé aquí. La use calls. Vamos a ver. Bueno, está esperando una lista, así cambió el argumento. Anteriormente simplemente tenía que ponerle el número. Pero está bien, es lo mismo. Como te dice que está pasando una lista, espera una lista. Y como espera una lista, vamos a complacerlo, ¿verdad? Por eso le dije, miren, por eso le había comentado que es interesante. A veces se van a topar. Y eso pasa más en Machine Learning, pero también se da en este tema de Big Data. Tú haces una cosa de una forma durante un buen tiempo, por eso que le dije que hay que mantenerse leyendo mucho. Y por eso es bueno lo de la comunidad. Que muchas veces cada vez que cambia algo, ustedes siempre, no sé si se han entrado en grupos de Slack, que mayormente ahí, mayormente se trabaja. Yo debía hacer uno acá. ¿Por qué? Porque ahí tú divides, cuando tú estás en una comunidad o estás en un grupo de ese tipo de datos, tú tienes, en Slack tú puedes dividir por tópicos cada tema. Entonces siempre te ponen, bueno, actualidades, te van a mandarle ahí prácticamente cuando cambia la forma de usar un argumento. Esas situaciones pasan más en Machine Learning, pero también se da aquí que tú usas una cosa, por ejemplo, durante un tiempo, tú lo haces de una forma y luego tú lo utilizas y no te funciona igual. Bien, aquí en Data 2 vamos a visualizar qué fue lo que hicimos. Se supone que mírenlo ahí. Yo le dije que me iba a usar la hoja 1, ¿verdad? Que la hoja 1 era la 2004. Que me iba a usar la columna 0. Que me iba a skip la primera fila. Y la columna la iba a renombrar como país. Mal ahí. Entonces, esta que era la 2004. Bien. O sea, es decir, que cada una de ellas usted la va a ir ajustando a su modo. A su modo. O sea, van a ver un sinnúmero más que solamente usted no va a estar importando. Hay diferentes tipos de data. Van a ver de la web también. Pero lo de la web vamos a trabajarla también en el momento de transformación, porque ahí se trabaja un poquito diferente. A veces nos vamos a conectar con una API, a una de las que tenga que ver con las plataformas. Es decir, que usted va a tener un sinnúmero de, vamos a decirlo así, de operaciones para realizar y de argumentos que utilizar. Miren acá. Profesor, Ajá. una pregunta. ¿Skip rows obvia columnas o filas? Filas. Filas. Exactamente. Ok. Bien. Miren, entonces aquí use calls te va a tomar las columnas con las que tú quieras trabajar. Aquí en use calls hay una forma un poquito más avanzada de tú trabajarla, que también por eso le dije que la iría moviendo en base, vayamos avanzando, pero sí, hay una forma de que tú le defines más o menos cuáles te va a tomar de esas que están ahí. Si ya tú sabes si está en la A, la C, la E, la B, y ya tú conoces cuáles son, tú dices, mira, yo quiero que me tome la columna A y luego quiero que me tome la C y la E, por ejemplo. Que también tú lo puedes hacer. Bueno, vamos a ver algo.
para también que ustedes lo vean así de esa manera. Miren, una que me falta hablarle sería Matplotlib también. Por eso le dije que no se limiten a lo que veamos acá. O sea, yo te estoy mostrando una función, pero yo no te voy a poner, vamos a hacer lo mismo que yo hice, como que no tiene sentido. Si te agrego algo más, bueno, ya tú sabes que en una de ellas va a ser un argumento de una de las que te pusimos hoy, que sería investigar sobre esas mismas y ver qué más usted puede hacer con ellas, qué más usted puede trabajar con las mismas. Miren acá, por ejemplo, usted pudiese trabajar incluso, para que usted vea lo chévere, de Python para un tema de gráfica. Vamos a hacerlo rápido eso. Lo primero va a ser importar la librería que usted necesita para graficar. Pues yo le dije, investiguen sobre Matplotlib. Ya Matplotlib, para tú saber hacer buenos gráficos. Para el tema de visualización, casi siempre vamos a estar utilizando una herramienta, o un software de visualización como Power BI o Tableau. Pero ¿qué pasa? Por lo menos los gráficos simples, es bueno que usted aprenda a usar Matplotlib porque se ve un poco tedioso, usted va a perder mucho tiempo, que cada vez que usted quiera ver cómo se comporta una data, la distribución, o ver unos datos rápidos de cualquier columna para saber cómo tú la trabajas, que simplemente tú vengas y vamos a decirlo así, y lo tengo que descargar para luego llevarlo a Power BI, para luego graficarlo allá. Como que tú vas a perder mucho tiempo ahí. Es recomendable, por lo menos algunos comandos básicos de Matplotlib, usted lo maneja, por lo menos unos gráficos simples, que usted lo pueda trabajar con ellos. Anteriormente se utilizaba muchísimo, porque no teníamos ese tema como con Power BI, pero hoy en día no necesariamente es así. Ya hay muchísimas que te van a permitir trabajar. Fíjense en todo lo que usted puede hacer con esto. O sea, es decir, aquí veremos algunas que usted irá trabajando, pero, vuelvo y lo repito, usted investiga para que luego usted pueda trabajar con cada una de ellas. Lo primero que yo voy a decir, bueno, vamos a importar la librería de gráficos que se llama Matplotlib.pyplot. Voy a importar .pyplot de Matplotlib y le pongo un alias. PLT. También es como un estándar. O sea, va a ser difícil que usted encuentre un ejemplo en internet que no tenga PLT. Difícil. O sea, realmente lo va a tener. Cuando usted tiene Matplotlib como PLT, ya lo importé. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Buscar una data. Ya usted sabe cargarlo con RISCV. O sea, ya eso no hay que decírselo. Y acá usted vamos a utilizar uno que tenga alguna columna de... Miren, estos son los más famosos, lo que es la Casa de Boston, algunos de ventas, el Air Quality, el de Titanic es uno de los más famosos, Wine Quality también uno de los más famosos. Como les dije, ya vienen prediseñados para un tema de estudio y para usted trabajar, para aprender. Es más para eso. Ya traen problemas de por sí. Diferente, ¿qué estamos haciendo aquí? Si usted se fija, yo no lo estoy cargando ahora a un archivo. Le dije que yo lo hacía por un tema de que si yo tengo una plantilla, yo nada más tendría que cambiar el nombre en la file y no tendría que hacerlo acá. Pero también yo le estoy pasando un parámetro. Es lo que estoy esperando que yo le pase en ese argumento. Es un archivo. Eso es lo que le espera. Y entonces cuando aquí yo lo único que hacía es que se lo cargaba una variable. Y cuando usted se lo carga una variable, bueno, entonces lo está pasando porque esa variable va a contener lo que le está esperando que usted le pase. Simple y llanamente. Aquí le estoy diciendo, recuerden cuando estábamos trabajando con el otro, que como tú le ponías, delimiter. Cuando estábamos trabajando con Loa TXT. Acá tú le está poniendo el SEP de separado. ¿Por qué está separado? Usted le está poniendo que le está indicando que está separado por una coma. Bien. Usted podría ver la data
y mirar las columnas. Lo bueno de cada uno de estos datasets, que tú lo buscas en internet y te va a dar una explicación de cada una de esas columnas. Luego también, luego cuando hagamos un pequeño estudio con Scikit-Learn, una clase por lo menos de 1 hora, hablando de esa librería, porque tiene una página dedicada a Machine Learning, con un sinnúmero también de datasets para usted utilizarlo directamente en esa página. Te vienen ya preprocesados. Boston es muy famoso porque también ellos lo tienen ahí en la página, que usted la carga, como si usted descarga la librería Scikit-Learn, luego usted puede utilizarlo y ya viene dividido con la parte de data y con la parte de entrenamiento. No se preocupe que eso lo estoy mencionando también. En una de las clases la iremos viendo. Entonces acá tengo yo cargué mi archivo, lo hice de una manera diferente ahora, lo hice directo, o sea que usted lo puede hacer directo, no necesariamente tiene que cargarle una variable. Luego visualicé, veo mis columnas, fíjense lo chévere. Aquí usted puede utilizar, esta es la columna de los taxes, ¿verdad? Y quizás un ejemplo clásico de Boston viene siendo que usted quiere ver prácticamente el número de taxes que usted tiene por grupo o por radio cuadrado, por así decirlo, en una manzana, para usted saber y saber dónde le conviene comprar, dónde los taxes son más caros o dónde los taxes son más baratos, para tú tomar una decisión de compra, por ejemplo, de inversión. Pudiera ser que tú quieras hacer eso. Y de esa forma también es que lo hacen en las inversiones, en la bolsa de valores, como tienen toda esa información de todas esas casas. Aquí sería interesante en República Dominicana que tú tengas, ok, yo me quiero mudar en tal lado, pero yo quiero saber la tasa de criminalidad, la energía eléctrica, porque ustedes saben que, o también que pagar el servicio de agua, porque ustedes saben que también aquí es así. Algunos sectores, la energía eléctrica es más cara que otros, lo mismo que el tema del agua, y también en otros la tasa de criminalidad también es alta. Y quizás tú estás buscando algo intermedio o algo que sea económico, pero que la tasa de criminalidad no sea tan alta. Fuera interesante tú tener una aplicación que te dé esa información. Quizás es simple. Si tuviéramos esa data, si en este país, por ejemplo, tuviéramos toda esa información, que lleváramos esas estadísticas, pero no solamente que la lleven, sino que la pongan de manera pública. Miren, en países como España, casi todas las instituciones públicas suben su data, la recogida de basura, la tasa de criminalidad, todas esas datas, todos esos expedientes, ellos las suben. La cantidad de nacimiento, de muerte. Y las personas analistas entran ahí, toman esa data y comienzan a jugar con ella. Y muchas veces es como un tema de ganar. Yo te estoy dando mi data, pero luego tú me entregas reportes a mí y yo puedo, y tú me vas a ayudar. Y se hace simple. Por ejemplo, miren qué simple aquí yo mirar esa columna. Vamos a suponer. Yo le voy a decir que de mi data le voy a hacer un group by. A ver si no cambió. Un group by. Vamos a poner los radios cuadrados. Y le voy a decir que me haga una sumatoria de los taxes. Fíjense aquí. O sea, R aquí y los taxes acá. Se le estoy indicando los taxes. Ya aquí esto viene siendo una función donde lo voy a agrupar. O sea que también, por eso le dije que aquí usted va a ver muchas funciones parecidas que usted utiliza en SQL. Por eso es que Python para ciencia de datos como que se entiende tan fácil y tan rápido. Porque usted muchas cosas que ya usted conoce, lo va a ver aquí. Bueno, la mayoría de ustedes yo entiendo que manejan
o han visto por lo menos Transaction SQL, me imagino, ¿verdad? El que no lo ha visto, hay páginas como W3 School que te dan algo básico. Yo les recomiendo que comience a practicar, porque cuando entremos con el tema de ecosistemas Hadoop, vamos a decirlo así, yo asumo que como se supone que ya ustedes están en la carrera, yo asumo que por lo menos lo básico ustedes lo manejan. Y si la mayoría lo maneja, bueno, no doy ningún review, pero si nadie lo maneja, entonces tendríamos que tratar un poquito el tema de transacción SQL, pero yo me imagino que la mayoría lo ha visto. Si no es así, corríjanme. Porque ustedes en qué semestre está la mayoría, por lo menos los que están estudiando van por arriba del sexto ciclo o no. O alguien está iniciando. Profesor, pregunte a ver. Yo creo que hay gente aquí que no es de la carrera. Tengo esa impresión. No, yo pregunté y me dijeron que todos eran de la carrera. Bueno, yo no soy de la carrera, no, pero ya yo sé todo eso, sí, de SQL. Yo creo que todos son de la carrera. Lo que hay algunos es que no se, es decir, como que no son muy hábiles con la programación, creo que dijeron. Sí, Bueno. en mi Son del caso, área de programación. en mi caso, por Bueno, ejemplo, yo no soy programador, yo voy más por el área de redes e infraestructura. Pero Exacto. esos términos de base de datos, por lo menos lo básico, sí. lo lo básico, lo básico. llevo. Exactamente. Bien, bien. No, porque te digo, si tú me preguntas a mí, yo duré un tiempo realmente en el mundo de la programación, luego, no que me harté, pero luego me dediqué a un tiempo de project management dirigiendo y luego, o sea, mi mundo realmente, mi mundo real, siempre fue redes, cybersecurity ahora, pero desde el 2017 he tenido que trabajar con este mundo de ciencia de datos. No por obligación, pero, ¿cómo le digo? Esto consume mucho tiempo. Y yo soy una gente que le gusta moverse mucho. Entonces, consume mucho tiempo. Y por eso que, mira, es más, yo estoy entrenando más este tema de Big Data para que más gente se motive y aparezcan muchos profesionales. Y luego yo pueda contar con ustedes cuando hago un proyecto de Big Data y yo decirle, hey, mira, este proyecto te interesa. Ah, sí, mira, que tengo a alguien. Es más por eso, la verdad. Miren, acá. Ajá. Pues anóteme ahí. También. Lo voy a anotar. Sí, porque aquí la verdad hay muy pocos profesionales que manejan el tema de Big Data. Y para mí a veces la verdad es tedioso. Porque cuando yo me tengo que trabajar en un proyecto de ciencia de datos, no es que, o sea, me consume demasiado tiempo. Siéndote honesto, los 2 últimos años, yo creo que yo lo estoy cumpliendo los años de 2 años. Mira, yo cumplí 31 y yo parecía un muchachito cuando tenía 28 y ya comparé con como de 40, creo yo. Sí, de verdad, hasta el cabello se me estaba cayendo, porque al principio era bien estresante, porque habían cosas que yo estaba aprendiendo y ya ustedes saben, no era fácil. Y más el tema de que yo tengo que trabajar, que no lo puedo dejar, porque ya todos mis clientes son ahí, en un tema de cybersecurity, más que otra cosa, administración de base de datos también. Aquí hay que saber, vamos a suponer, uno sabe de todo un poco, pero donde yo más me concentro en esa parte. Ok. Bien. Entonces, Ajá. profesor, ¿y cuáles son los planes de usted? Si ya entonces la Big Data como que le está cogiendo mucho tiempo y usted está No, planeando... realmente la Big Data yo siempre la voy a utilizar, porque ¿qué pasa? Tú sabes que con el tema de cybersecurity yo tengo que analizar los logs. O sea, yo siempre estoy haciendo, voy a hacer ciencia de datos. No hay forma de yo no hacerla. O sea, porque quizás no sea para una parte económica, pero sí voy a tener que hacerlo con los logs de los servidores, los logs de la red. Voy a tener que hacerlo. O sea, no hay forma de yo dejar de hacerlo, la verdad. Y me gusta mucho la parte de los chatbots. Eso sí me gusta. Que también ahí tengo que usar ciencia de datos para poder. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Viene siendo a los chatbots. O sea, que tú le hablas vamos a poner por WhatsApp y te van a una base de datos, te buscan una información y así. Más por eso. Bien, miren acá, como les dije, saber SQL, si tú sabes un poquito de Transaction SQL, va a ser fácil este mundo para ti. Fácil.
Fíjense aquí. Un GroupBy, usted lo ha utilizado en SQL. Yo le estoy diciendo que me lo agrupe por esa columna. Aquí yo lo veo en términos de columna en vez de campo, porque eso es una columna. Y le voy a decir que luego que me lo agrupe, fíjense que lo estoy poniendo con puntos. Luego que me lo agrupe, entonces tú me le vas a aplicar a los tags un sum. Que está utilizando prácticamente otra función de SQL. O sea, me le va a hacer una sumatoria de los taxes y lo va a agrupar. Luego, mire lo fácil que usted va a hacer un gráfico aquí. Aquí se hacen gráficos chulísimos, pero usted va a tener que manipular algunas cositas que luego usted va a investigar sobre Matplotlib y usted le va a hacer el gráfico que usted quiera. Lo importante es que usted sepa cómo usted lo hace y cuál usted va a utilizar. Miren, punto plot. Por eso importé matplotlib.pyplot. Voy a hacerle un plot de la cantidad. O sea, esa información se cargó en esta variable. Y luego a esa información yo le voy a hacer un punto plot con barras. Luego esto mismo lo veremos de otra forma también que se hace. O sea, yo siempre lo voy a tratar de presentar de diferentes formas, porque si un día lo ven por ahí, no se asuste. Luego, con PLT Show, fíjense que cuando yo estoy hablando de PLT, estoy hablando de Matplotlib. Y aquí estoy utilizando el show, que ya usted sabe qué es lo que va a hacer, que lo va a mostrar. Ya me hace un gráfico. Fíjense por qué Python es tan poderoso. O sea, ya aquí me está diciendo rápidamente. Luego usted le puede agregar un título, un label en los ejes de la X, un label en la eje de la Y. Utilizando este tema de Matplotlib para ponerlo más bonito el gráfico. Luego usted puede agregar toda esa chulería. Bien. Fíjense aquí que automáticamente él te hizo esa sumatoria. ¿Qué te está diciendo aquí? Que en el RAND, en el grupo 24, es que paga la mayor cantidad de taxes. Fíjense ahí. 80,000 al año. O sea, que bien spamsy. Aquí tú tendrás que está intermedia viene siendo 4 y 5. Ya lo que yo tendría que medir de esta zona, verificar la tasa de criminalidad, o quizás estas dos que están intermedias. A ver por qué están intermedias. Esos son de los tipos de cosas que uno comienza a analizar a profundidad. Primero, ya simplemente con un gráfico me dio una idea. Si yo lo que estoy buscando es economía, bueno, yo voy a decir, mira, me voy por las 7, me voy por las 2, la 1 y la 3. Me voy a enfocar en esas para analizar la tasa de criminalidad en esas zonas. Sí, para que ustedes vean cómo va encajando una cosa con otra, cómo va cayendo una cosa con otra. Aparte de algo también que usted puede hacer ahí, mira, yo quiero tomar algunas columnas de ahí solamente, tomar algunas columnas y también trabajar, ponle otro tipo de información. Que ustedes recuerdan que ahorita el parámetro useCalls, que estaba esperando que tú le pasara una lista, ¿verdad? Eso es lo que quería. Entonces, yo le puedo decir fácilmente, mira, yo quiero, ya yo sé que yo voy a hacer un estudio, por ejemplo, y de aquí a un sinnúmero de columnas que yo no voy a necesitar. Ya yo sé la que yo quiero. ¿Qué pasa? Vuelvo y le repito. Porque es importante saber también si tú no vas a necesitar una columna y eliminarla. Por ahora, como estamos simplemente en la parte de ciencia de datos, que es importando los datos, véalo como un tema de que te carguen rápido y no te ocupes mucho espacio en memoria. Ahorrar espacio, véalo así. Ya cuando usted está en Machine Learning, vea que una columna que usted no elimina
y usted no la necesita, le puede dañar un modelo. Así como usted lo escucha. Por eso Machine Learning necesita un poquito más de experiencia. Simplemente, aquí simplemente lo que te puede pasar es que si, porque tú sabes que en la vida real tú vas a trabajar, por ejemplo, un reporte de una empresa que yo le doy soporte, que ellos generan diario, tiene casi diario 127,000 registros. 127,000 diario. Para que tú tengas una idea. ¿Por qué cuando se va a trabajar con mucha data? Y no es que ellos no puedan hacer lo que yo le hago con SQL. Fácilmente lo pueden hacer, pero tardan más tiempo. Tardan muchísimo más tiempo. Profesor, ¿te puedo explicar un poquito lo que pasó ahí con el group by y el tax? Ok. Por ejemplo, acá en el Group by, yo lo que hice fue, mira, yo tengo la data, ¿verdad? Aquí yo tengo toda mi data, que yo la cargué ahora mismo, que fue la de Boston. Todo lo que contenía Boston, que es esto que está aquí, yo se lo pasé a data. Ahora bien, a esa data, yo puedo hacer un group by por columnas. Yo puedo utilizar el método group by. Fíjense aquí, yo estoy tomando data, que es Boston. Le hago un group by. O sea, un group by que lo voy a agrupar por una columna. La columna que yo estoy eligiendo es el radio. O sea, viene siendo como los bloques. En este caso sería, póngale zona sur, o póngale Pekín, El Embrujo, Villa Olga, esas zonas. La estoy agrupando por zona. Como yo la agrupé por zona, fíjense aquí, como yo tengo aquí, fíjense, imaginémonos que el número 2 pertenece al embrujo. Donde quiera que él tenga el número 2, él lo va a agrupar para sumar los taxes, tomando en cuenta si tú perteneces al grupo número 2, él va a ir haciendo esa sumatoria de esos taxes que pertenecen al grupo número 2 para darme un total por grupo. Ok, ya. Eso es lo que me hace aquí. Y fíjense en algo interesante, que por eso me gusta mucho este dataset también, para mencionar esa parte. Miren, cuando estoy trabajando con data, muchas veces lo que usted pueda convertir en número, usted lo convierte en número, el número entero, porque te va a ocupar, le dije, menos espacio en memoria, te va a consumir menos. Si esta zona, por ejemplo, dice zona 1, zona 2, zona 3, yo tuviera los nombres de los lugares, al momento de yo hacer esto, si son mucha información, lo va a hacer más lento, el tema de gráfico, lo va a hacer mucho más lento. Ahora, si yo ya defino que voy a tener el número 1, el número 2 va a ser tal nombre, el número 3 tal sector, el número 4 tal sector, ya yo voy a saber, lo voy a tener predefinido para un estudio. Entonces ya acá hago la sumatoria ya con esta función de plot y punto bar para hacer el gráfico en barras. Y luego con Pellet Show muestro mi gráfico. Entonces luego yo puedo decidir, porque acá cuando usted está tomando datos, recuérdalo así, el hecho de que aquí usted ve que carga rapidísimo y todas las operaciones que tú haces lo haces rápido. Sí, claro, porque son pocos registros. Pero siempre tiene que tener en mente que van a ser millones. Entonces, yo de aquí ya yo sé lo que voy a hacer. Y yo quiero seleccionar las columnas con las cuales yo voy a trabajar. Vamos a trabajar con la criminología, vamos a trabajar con las industrias, vamos a trabajar, vamos a ver qué más. Bueno, la de ZN también usted puede tomar, son las zonas. Vamos a tomar RM, vamos a tomar el tema de la edad. Ay, ¿cómo fue todo? A ver qué me salté ahí. Ya. El tema de la edad. Vamos a tomarnos también. Tengo 1, 2, 3, 4, vamos a cargar 5. Bueno, los taxes, obviamente, para que no falte. Ya tengo mi lista creada. ¿Verdad? Tengo mi data. Voy a poner ahí mi Boston.
Ya vio una de las ventajas de tener los archivos, porque si hubiese tenido que agregar una variable, simplemente tengo que poner la variable. Y ya. Tengo Boston. Miren lo chévere de aquí. Yo le voy a decir el uso de la columna. Yo no voy a comenzar aquí a escribir las columnas. Ya él está esperando por parámetro una lista. Entonces yo le voy a pasar esa lista, la que acabé de crear, que se llama columna. Él está esperando una columna. Entonces recuerdan que aquí yo le pasé por índice la columna. También la podía pasar por nombre. Pero yo le puedo crear mi lista y pasarle esa lista. Y decirle, mira, la columna que tú vas a utilizar son estas columnas. Y el número de filas que tú vas a utilizar. Fíjense aquí no es un skip. Aquí yo no estoy diciendo un skip. Aquí yo le estoy indicando cuántas filas me va a tomar. Qué diferente. ¿Y qué tú vas a hacer? Vamos a hacer un print de la data. Darle un group by. Para que usted vea que también no solamente te va a utilizar eso. Tengo mi data. Vamos a hacer group. Vamos a hacer el group by por la edad. Voilà. O sea, aquí tengo yo mi edad. La gente que tiene una edad, por ejemplo, un promedio de 45.8. La tasa de criminología donde yo vivo en el 0.0 qué sé yo qué. Los radios cuadrados, a la zona que pertenece, los taxis que están pagando ese tipo de personas, el promedio de esa edad. Lo agrupé por edad. Ahora, interesante aquí que ustedes vean que cuando usted le pide una lista a uno de los argumentos, o sea, yo le puedo pasar esa lista, o sea, el nombre de esa lista, porque lo que espera es una lista. O sea, si usted le da un type a columna, que por eso le dije acostúmbrense a utilizar type, cuando usted utiliza type, te dice que es una lista. Te dice que es una lista. Y usted se puede ir más allá todavía. Usted puede de ahí, miren, con ese mismo data frame, con el mismo red CSV, yo puedo cargar Boston, decirle, mira, ya usted vio que utilizamos número de fila, ¿verdad? Ya usted vio que utilizamos skip row. Utilizamos header, ¿verdad? Renombramos ahorita con name. O sea, todo eso yo lo puedo utilizar. Todo. O sea, todo eso usted lo puede utilizar en combinación para usted lograr algo. Todo, sin excepción. O sea, en este mismo que está acá, yo puedo agregar todo. Todo lo que hemos visto hasta ahora, todo yo lo puedo agregar aquí. Todos esos argumentos yo lo puedo agregar ahí. Para personalizar lo más que yo puedo. Algo interesante de aquí que ver. Por ejemplo, usted tiene su data. Fíjense en esto. Vamos a hacerlo completo. Fíjense ahí. Aquí usted tiene el tipo de datos de cada una de las columnas con dtypes. Usted tiene el tipo de datos de cada una de ellas. Miren, una que usted podría cambiar, bueno, el float en la edad. ¿Por qué? Porque nadie va a tener 45.8 años. A menos que signifique 45 años y 8 meses. A la gente le interesaría verlo así, quizás. Ahí serían otros 500, como dicen por ahí. Ahí sería otra cosa. Pero, según te ve aquí,
ya te está viendo los tipos de datos, que es importantísimo cuando te va a comenzar con la transformación, ve el tipo de datos de un data frame. Ya yo le he dicho las razones por las cuales tú tienes que saber los tipos de datos de ese data frame. O sea, miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá, a menos que te quieran que sigamos directo hasta las 11 de la noche. Pero ya la próxima clase, o sea, yo voy a poner una asignación donde usted va a tener que utilizarme lo que hemos visto hasta ahora. Si tiene alguna duda con alguno, pregunte. Y ya, en la clase que viene, vamos a ver, trabajando un poquito avanzado con el archivo de Excel y automáticamente comenzar a transformar datos. O sea, ya cuando yo lo tengo aquí, todo lo que usted puede hacer. Y al final que hagamos un archivo .sql y también vemos cómo traemos tabla, cómo trabajamos con eso. Más o menos esa es la temática. Y ya cuando ustedes tengan que practiquen un poquito de importaciones y así sucesivamente, bueno, en algunas clases tomamos media hora del final para también hacer un ejercicio y así ver que todo el mundo esté comprendiendo y vaya a la par. O sea, por eso me interesa que tenga problemas todavía para instalar Anaconda o no entienda cómo importar un archivo, cómo importarlo, me puede decir y no hay problema. O sea, aquí creo que sí, la mayoría creo que sabe, pero si no sabe, podríamos, por ejemplo, esto que usted tiene aquí, es simplemente darle a Upload y usted toma un archivo, por ejemplo, de los de cargas, toma cualquier archivo que usted quiera trabajar, lo selecciona, le da Open, aquí lo puede renombrar antes de importarlo o le da a cargar. Ya automáticamente cuando esté ahí, usted abre su archivo Python 3 y usted vio aquí que yo lo que hice fue para yo ver todos los archivos que tenía ahí para yo poder trabajarlo. Signo de admiración, ls. O sea, que ha trabajado ya con Linux, ya más o menos sabe algunos comandos que también usted lo puede ejecutar aquí sin ningún tipo de problema. Bien. Profesor, Sí. una duda. Ajá. Esos comandos, por ejemplo, eso del LS, uno lo podría ejecutar siempre y cuando uno tenga Linux instalado en su PC, porque si uno tiene Windows no puede usar el LS. Tendrá que utilizar dir. Exacto, en Windows 10. Exactamente. Comando por la plataforma. Buena observación. Esa es otra ventaja por la que usted tiene que cambiarse a Linux. Porque se le va a hacer más fácil también trabajar a nivel de comando. Porque saben que algunos comandos con Windows en la consola son bien bonitos para tú lograr hacer algo. Pero ya acá ustedes lo pueden, bueno, casi siempre es para cuando ya tú lo vas a hacer. O sea, aquí no, acá a mí no me va a funcionar, obviamente. No tiene Linux, no tiene Windows. No me va a funcionar, porque aquí ya, ustedes saben que Mac está en base a Unix, igual que Linux, entonces van a funcionar los mismos comandos. O sea que ahí no va a haber inconveniente. Pero el que tiene Windows, o sea, tú puedes utilizar dir y también se lo van a listar. Los diferentes. Ajá. Creo que con Windows 10 ya tú puedes utilizar esos comandos de Linux, por ejemplo, en PowerShell y eso. En PowerShell sí, pero en esta plataforma de Jupyter no te permite. Yo lo probé y da un error de que no reconoce. Bueno. Buena observación también hay, porque yo estaba asumiendo como que todo el mundo tenía la misma computadora que yo. Que vaya. Incluso en el mismo Head y CAT también se cambia y se usa Type. En el que usted está usando, que usted está Head. Debería funcionarte de Head, aunque tú tengas Windows. Bueno, yo estaba leyendo sobre eso porque no te funciona, ahí sí no. Porque ya esto, mira, que yo pongo signo yo le pongo incluso el signo de admiración indicando que voy a utilizar un comando como quien dice vamos a decirlo, de bajo de nivel, del que tenga que ver con el sistema operativo. Por eso le indico ese signo de admiración ahí, cuando voy a utilizar algo como del sistema operativo. Que yo tenga pero ya .head, ya son propios del lenguaje de Python. O sea, ahí te va a funcionar. Sí, ya son métodos, te van a funcionar. Sí, sin ningún tipo de problema.
Hay que chequear porque a mí me funciona todo esos comandos ahí en el... Sí, no, con Windows te van a funcionar, te van a funcionar. Sí, no importa la distribución de Windows, porque ya eso es propio, viene siendo propio de Anaconda prácticamente, porque eso lo va a traer paquete. El paquete, por ejemplo, de Pandas te va a traer todos esos métodos. Entonces, ya como tú lo instalaste, tú sabes que tú vas a estar, cuando tú importes esa librería, tú lo vas a poder utilizar sin ningún tipo de problema. ¿Tú te refieres al LS, brother? Que te funciona. Sí, me funcionan los dos, LS y lo de Python también. Con Windows 10. Con Windows 10, sí. Y es por el Bueno. método de la PowerShell. Si no la tiene Pues, configurada, pues, no le va a funcionar. pues está bien chévere ahí entonces. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, entonces nos estamos viendo en la próxima clase, sigamos con las transformaciones. Ya cuando ustedes dominen la parte de importar, transformar, cargar, ahí comenzamos ya a manipular algunos algoritmos también, para que ustedes vean cómo utilizar algoritmos para manipular datos. Y luego vamos a comenzar a utilizar el ecosistema Hadoop, como le dije, donde te van a aprender a utilizar muchas de las herramientas que tiene Hadoop para poder trabajar con Big Data. Como le dije, estoy de análisis de datos, como siempre le menciono, tú puedes hacer, no es que usted no lo pueda hacer en un Excel, no es que usted no lo pueda hacer con SQL, hay muchas cosas que usted la puede lograr por un tema de rapidez y de no impactar el negocio, que las herramientas de Big Data te la van a dar. Entonces, por eso son tan interesantes utilizarlas. Y obviamente va a haber cosas que usted no la va a poder hacer en SQL y la va a necesitar hacer aquí. También vamos a ver una parte que luego ya también estaremos viendo alguna base de datos no SQL para que ustedes la conozcan, porque se trabaja mucho con eso también. Y esas son de las cosas que iremos viendo sobre la marcha. Así que los que todavía no son de la carrera o tienen mucho que no utilizan Transaction SQL, bueno, cuando usted tenga un tiempecito libre en W3 School, tienen un tutorial básico que usted lo hace y se puede poner al día otra vez con el tema de SQL. Porque le conviene, porque como estemos viendo el tema de Hadoop, incluso cuando estemos conectados a una base de datos que tenga que ver con SQL, tú lo vas a necesitar realmente para poder hacer algunos queries y usted ver cómo trabaja para que experimente con ellos. O sea, sí lo va a necesitar. Así que ya ustedes saben. Profesor, una duda. Ajá. ¿Usted, ¿cuándo va a subir esto, la grabación del curso? Si lo puedo subir hoy, lo pongo en un ratito. Bueno, no, hoy no voy a poder, pero mañana temprano sí. Porque así yo repito, no, porque hay alguna cosa que no entendí bien, pero repitiendo el video yo le caigo. Sí, yo lo subo mañana temprano. Los datos, profesor, si usted lo puede mandar de alguna forma. También. Eso va a la plataforma. Déjame poner clase. ¿Cortamos qué? Como 22. 22. Paulino, una duda. O sea, yo tengo PowerShell instalado en la mía y en PowerShell me funciona bien los comandos de Linux, pero en la plataforma de Jupyter no. ¿Qué tú le configuraste aparte? Ah, pues entonces puede ser de la forma que tú instalaste Anaconda, pues yo lo instalé realmente con pip. Ok. Tú seguro instalaste con Anaconda, puede ser que eso haga la diferencia entonces. Sí, lo más seguro. Tendría que hacer un cambio. Está bien. Yo luego veo sobre eso. Ya. Bueno, pues, ya ustedes saben, se cuiden, que lo vemos en la próxima clase. Gracias, profesor. Ok, gracias, Bueno. profesor. Bye. Son buenas. Nos vemos. Pasen bueno.